circular recto se corta con un plano inclinado o paralelo a su eje, dicho plano corta ambas secciones o mantos del cono. La intersección del cono y el plano forman una curva llamada la hipérbola, tal como se muestra en la figura. Representemos en un sistema de coordenadas cartesianas la hipérbola para realizar su estudio. El centro de la hipérbola que vamos a estudiar es el punto de intersección de los ejes X y Y. Ese punto tiene como coordenadas 0. Los puntos de intersección de la hipérbola con el eje principal son los vértices, los cuales vamos a anotar como B1 y B2. La hipérbola tiene dos focos, foco 1 y foco 2, que se encuentran en el interior de su curva y por otra parte se ubican en el eje principal, en este caso particular en el eje X. El eje principal de una hipérbola es la recta que pasa por los focos, en este caso el eje X. El eje transverso de una hipérbola es el segmento que tiene por extremos los vértices B1 y B2 y que pertenece al eje principal. La medida del eje transverso va a ser igual a 2 por A. El semieje transverso va a ser igual al segmento que va de B1 a C, o el segmento que va de C a B2. La medida del semieje transverso va a ser igual a A. La distancia focal es la distancia que existe entre el foco 1 y el foco 2. Esa distancia va a ser igual a 2 por C. La distancia del foco 1 al centro de la hipérbola es C, que es la misma distancia del centro al foco 2. Observa que la hipérbola C va a ser mayor que A. El eje conjugado es el segmento de recta, el cual es perpendicular al eje transverso en su punto medio. Encontremos la relación entre los parámetros A, B y C en una hipérbola. A es la distancia del centro al vértice de la hipérbola. La C es la distancia del centro al foco de la hipérbola. Encontremos a B. Midamos la distancia de C. C va a ser igual a 10 centímetros. Construyamos un segmento que tenga por extremo el vértice y un punto en el eje y que sea igual en medida a la distancia de C a F, que son 10 centímetros. El triángulo que hemos coloreado en azul es un triángulo rectángulo, donde A es un cateto y B también. C, que es el lado mayor, es la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que es C, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Despejando B, tenemos que B va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia
de c elevado al cuadrado menos a elevado al cuadrado. B es positivo, dados dos puntos, F1 y F2, llamados focos de la hipérbola. Consideremos un punto P1 que pertenece a la hipérbola. Hallemos la distancia de P1 al foco 1. La distancia del foco 1 a P1 son 10 centímetros. Hallemos la distancia de P1 a F2. La distancia de P1 a F2 son 4 centímetros. La diferencia de la distancia de P1 a F1 menos la distancia de P1 a F2 va a ser igual a 10 centímetros menos 4 centímetros, que es igual a 6 centímetros. De igual manera, podemos decir que la distancia de P1 a F2, que es 4 centímetros, menos la distancia de P1 a F1, que es 10 centímetros, va a ser igual a 6 centímetros, ya que la distancia siempre es positiva. Para evitar el signo negativo, determinamos en ambos casos los valores absolutos para que nos dé la distancia positiva. Si utilizamos valor absoluto en la primera fórmula, nos queda que esto va a ser igual al valor absoluto de 10 centímetros menos 4 centímetros, que son 6 centímetros. Al aplicar valor absoluto en la segunda fórmula, tenemos como el valor absoluto de un número siempre es positivo, esto es igual a 6 centímetros. Consideremos otro punto diferente de la hipérbola, P2. Midamos la distancia de P2 a F1. La distancia de P2 a F1 mide 12 centímetros. Midamos la distancia de P2 a F2. La distancia de P2 al foco 2 es 6 centímetros. Encontremos la diferencia de ambas distancias aplicando el valor absoluto para que el resultado sea positivo y determine la distancia. Si encontramos la diferencia empezando por el segmento menor, que mide 6 centímetros, menos el segmento mayor, que mide 12 centímetros, al aplicar valor absoluto, el resultado da lo mismo, 6 centímetros. Cada uno de los puntos que están sobre la hipérbola va a satisfacer lo siguiente: la diferencia entre las distancias de sus focos va a ser una constante. En este caso específico, la diferencia va a ser 6 centímetros. La medida del eje transversal o transverso de la hipérbola es 6 centímetros. Por otra parte, en general, recordemos que la medida del eje transverso o transversal es 2 por A. Podemos concluir que la diferencia de la distancia de un punto a los focos va a ser igual a la medida del eje transversal, que es 2 por A.